Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo aquí de nuevo, la sombra felina nocturna, grabándoles y narrándoles otras pequeñas historias. Vamos a ir de nuevo hacia el otro lado del mundo, hacia la parte de la zona sur. Vamos a Sydney, en Australia, para narrarles una pequeña historia y veamos qué desarrolla esta trama. Aunque me dirán que la decoración de Día de Muertos pues no corresponde a la historia, no me interesa. Así la elegí y así se queda. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué historias de fantasmas vamos a contar? Ya dije, y hay una pequeña que se llama El túnel de Sydney, o Sydney, como lo quieran pronunciar. Yo vivo en Sydney, Australia, y me considero un escéptico en todo lo referente a lo sobrenatural. No he cambiado mi forma de pensar, pero esto realmente me sucedió y hasta el día de hoy no puedo encontrar una verdadera explicación racional. Trabajo como espeleólogo y desde que vivo en la ciudad suelo explorar desagües y cloacas, además de las cuevas y grietas naturales. La espeleología es la ciencia que se encarga del estudio de las cuevas, grutas, túneles y cosas así por el estilo. Siempre he estado interesado en las estructuras construidas alrededor de Sydney, especialmente desde que un amigo mío me dijo que quería ver los antiguos túneles defensivos del puerto construidos por los ingleses cuando llegaron a Sydney. Antes, debo explicarles que el puerto de Sydney ha mejorado mucho en los últimos 200 años y lugares como el arroyo del Tanque y los túneles norteños y del sur están parcialmente llenos de agua. Cuando recibimos el permiso local para explorarlos, nos hicimos con un traje de buceo y una escafandra, además de un bote hinchable. Decidimos salir por la playa del puerto debajo del parque zoológico Taronga, aproximadamente a las 11 de la mañana, el día 15 de febrero de 1997, un bonito sábado de final del verano. Éramos en total 6 personas, pero solo 4 de nosotros comenzamos la exploración en los túneles. Lo primero que debo decir es que nosotros caminamos en la oscuridad con un fuerte olor a moho en los túneles y llenos de telarañas. Les recomiendo que si usted no sabe moverse entre arañas, telarañas y ratas, no haga nunca esta prueba. Después de recorrer cierta distancia vimos pruebas de las visitas que niños aventureros habían realizado en estos túneles, quizá para demostrarse quién era el más valiente, o el más tarugo, claro está. Grafitis, papeles y botellas de cerveza vacía eran la prueba de su paso, aunque había un dibujo fechado en 1809. Por ese viejo lugar había perdido Por eso ese viejo lugar había perdido su encanto, aunque sin embargo los túneles realmente siguen siendo atractivos para quienes gusten de las aventuras y lo desconocido. El viento sopla en su interior y genera sonidos extraños durante varios kilómetros. Sí, y pienso que a muchos les induce al miedo y a la necesidad de echar a correr o el deseo de haber llevado pañales para adulto, ¿verdad? El líquido que estaba bajo nuestros pies debería ser solo agua, pero en la oscuridad no lo veíamos, aunque percibíamos perfectamente un hedor imposible, propio de las alcantarillas. Algunos túneles se habían derrumbado bajo el peso de los camiones que pasaban por la superficie, así como las paredes aparecían resquebrajadas a causa de las raíces y el material procedente de los bosques que se filtraba
a través de los bloques de piedra arenisca, ni que fuera pirámide. Muy cercano estaba el parque zoológico, lo que obligaba a inclinar los túneles hacia abajo, y fue precisamente allí donde nos detuvimos para tomar aliento e iluminar mejor ese lugar. Normalmente, cuando el agua en lugares así es bastante profunda, puede ser peligroso intentar vadear o nadar. Nadar en aguas negras, ¿sabes? Sin embargo, simplemente hay que decir que a las ratas les gusta mucho este lugar y la pestilente comida. Bueno, yo estaba sentado en el margen izquierdo de ese lugar tan sucio y había encontrado un sitio idóneo para raspar el tejado en busca de algún detalle de interés. Estaba a punto de abandonar cuando noté lo que parecían ser más túneles antiguos. Señalé este hecho a mis compañeros y ellos estuvieron de acuerdo conmigo, aunque todos sabíamos que no disponíamos de mucho tiempo más y teníamos que comenzar el regreso aproximadamente dentro de 10 minutos. Uno de ellos notó que el agua estaba comenzando a moverse fuertemente, posiblemente como resultado de las mareas, y nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era dar la vuelta y salir rápidamente. Sus deseos fueron órdenes tajantes, y cuando comenzamos a regresar, el agua empezó a brotar con fuerza, haciendo peligrar nuestra embarcación. Lo único que se podía ver con esa oscuridad eran los remos y a mis compañeros. En una ocasión, en uno de los túneles que comunican con el principal, y después de ir corriente abajo, creí ver una figura azul y verde con alas, lo que identifiqué en ese momento como el gas del pantano, pero su aspecto era inquietante. Esta visión duró unos segundos y luego se formó la figura de un hombre resplandeciente. Su vestimenta era lo que parecía un traje entallado, algo así como lo que llevan esos hombres sin casa ni hogar, que llevan siempre el mismo traje aplastado, mugroso, sucio y harapiento, pues frecuentemente duermen con él. Lo cierto es que la figura estaba mirándonos fijamente, aunque en ese momento yo pensé que estaba alucinando, pues ninguno de mis compañeros lo vio. Comencé a sentirme mal, pues era consciente de que el agua alcanzaba en esa zona 6 pies de profundidad, y nadie en su sano juicio bajaría sin protección a un túnel como este. Nosotros disponíamos de un equipo adecuado además del bote, pero el lugar era tan húmedo y maloliente que era necesario el uso de mascarillas y oxígeno. Por eso, una persona en pie, sin hundirse, vestida con un traje arrugado y mirándonos fijamente sin hablar, no era una visión habitual en mi trabajo. Además, el agua que le cubría brillaba y las paredes próximas reflejaban esa luz. En ese momento dejé de ver la figura, pues uno de mis compañeros dijo que sentía mucho frío a pesar de su traje de buceo térmico, especialmente cuando llegamos al lugar en donde yo había visto la persona fantasmal. Desde ese día, ninguno de nosotros ha estado en ese ni en ningún otro túnel, por lo que no puedo decirles qué ha ocurrido después. Ustedes, felinos, ¿qué piensan que haya sido? A ver, coméntenme abajo en la caja de comentarios. Aunque la historia es chiquita, no por eso deja de ser una historia de suspenso. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos?
¿Y ustedes qué otro tipo de historias fantasmagóricas o historias fantasmales han oído o han sido ustedes, pues, protagonistas de ella? En este momento solamente voy a comentar un poco acerca de esa extraña pintura que yo puse. Bueno, esa nos habla del Día de Muertos en Mixquic. ¿Y qué es Mixquic? Bueno, Mixquic es un pueblo de aquí de la Ciudad de México que está en la alcaldía Tláhuac. Uh-huh. Y donde es muy famoso su celebración del Día de Muertos, puesto que siglos de tradición han situado dos fechas fundamentales a la arraigada costumbre de festejar a los muertos. Ya sabemos, se trata del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que llaman también el Día de los Angelitos, según la tradición popular, donde se recuerda a los niños finados, aunque el santo oral católico lo dedica precisamente a todos y cada uno de los santos, santos y santas que han sido canonizados, obviamente. Uh-huh. Bueno, en el tránsito del día 1 al 2 de noviembre tiene lugar la fiesta de los fieles difuntos, donde es costumbre visitar los cementerios y honrar con comida y rezos a la memoria de aquellos fallecidos que tan solo esa noche se dice que regresan a la tierra para compartir con los suyos. Acuérdense de la película Coco. Bueno, pues ese tránsito entre flores de cempasúchil, ese puente, pues es lo que se dice y se cree como tradición aquí en México que sucede. En fin, vamos a ver. En el centro de México, ya les dije, aquí en mi ciudad, existe un lugar llamado Mixquic, en donde se celebran con grandiosidad esas fechas, y lo pueden ver, acercando un poquito la cámara, lo podemos ver. Mixquic pertenece a la alcaldía Tláhuac, anteriormente delegación, ubicada al sureste de la Ciudad de México. Este pueblo está a las orillas de la pequeña laguna en la que hay chinampas sembradas con plantas de hortalizas y flores. Igual que en Xochimilco, aunque no lo crean, todavía existen las chinampas. Uh-huh. Y están funcionales puesto que se sigue sembrando ahí. Por ejemplo, en la alcaldía Milpalta es muy famoso que se siembren nopales y el 90% de los nopales que consumimos aquí en Ciudad de México y áreas aledañas provienen de ahí. En fin, la fiesta de los difuntos de San Andrés Mixquic tiene sabor a calavera de azúcar, perfumada con flores de cempasúchil y alumbrada con miles de velas que iluminan las tumbas del Camposanto. Varios días antes de la fiesta de muertos, los lugareños comienzan a preparar la ofrenda familiar, que consiste en pan de muerto y diversos platillos como el mole, los que son colocados en una mesa decorada con flores de cempasúchil. El día 1 de noviembre, cuando las almas de los niños muertos llegan de visita a Mixquic, se encienden cientos o miles de cirios y veladoras. ¿Qué cosa es una veladora para los que viven en otro país? Pues no es más que una cera o una vela puesta en un vaso de vidrio. Obviamente la cera adquiere la forma de aquel vaso de vidrio. Bueno, pues nada más les muestro con esta, que aunque ya está muy usada, pero ahí está. Aquí podemos ver la cera, que les digo ya está muy usada, y aquí tenemos por donde se prende, ese es el pabilo, el que se ve allí. Ajá, esta es una veladora para nosotros. Ajá, bueno, cuando las ánimas, cuenta la gente que cuando las ánimas llegan al pueblo, siempre lo hacen formadas en fila y conforme pasan por las casas,
se separan del grupo para entrar a saludar a sus familiares. Por eso todas las puertas de las casas se abren desde el mediodía y se cierran hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, hombres, mujeres y niños llegan al atrio de la iglesia de San Andrés, donde se encuentra el cementerio, con cubetas y atados de flores. Allí barren y riegan las tumbas de sus familiares y al terminar esperan la llegada del párroco para que imparta la bendición a los presentes y a las tumbas. A las 4 de la tarde del 2 de noviembre suenan las campanas y los lugareños se dirigen al camposanto llevando ofrendas y los rezos se repiten una y otra vez. Y así es como las tradiciones de Día de Muertos en mi país siguen arraigadas. ¿Cómo ven mis queridos felinos nocturnos? Pues así es como por hoy finalizamos el video. A ver si puedo yo arreglar un poquito esto para que puedan ver un poquito mejor lo que es esta pinturita. Ahí está. La acercamos un poquito y ahí está. ¿Cómo ven? Así es. Bueno, pues sin más por el momento, yo los dejo. Este video es cortito y espero que les haya gustado. Mis estimados felinos nocturnos, hasta la vista. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y por favor, compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, la sombra felina nocturna, me despido de todos ustedes. Pues bien, hasta luego.